Esta mañana de mayo y lo vamos a hacer continuando con el tema que venimos tratando durante estos días que tiene que ver con el id de Dios. No es solamente ir y predicar el Evangelio. El objetivo de esta meditación, enseñanza, ¿no? Tiene, cierto, como meta poder hacernos entender que la vida cristiana es una vida en movimiento, ¿no? Y hemos dicho que una demostración del crecimiento es el movimiento. Una demostración, cierto, de la vida es el movimiento. La Biblia dice, cierto, que nosotros vamos de gloria en gloria, o sea, no podemos quedarnos con una glorita que vivimos al principio, o sea, si la primera gloria fue súper buena, ¿no? Obviamente la gloria del Señor, no otra gloria, ¿no? Ya, la gloria postrera será mucho mayor que la primera. ¿Y eso crea expectativa o no crea expectativa? Claro que crea expectativa, o sea, yo tengo una expectativa tremenda de cómo va a ser la gloria postrera. Y en esa dirección me muevo, en esa dirección intento caminar, ¿cierto? También vemos que el cristianismo tiene movimiento porque nos lleva a un crecimiento. O sea, la luz que yo recibí en mi vida pasada era súper buena, espectacular. Yo iba creciendo en esa luz, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Recordemos que la Biblia misma dice que el pueblo pereció por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el pueblo tenía conocimiento, disfrutaron del conocimiento, pero no fue suficiente, ¿no? Y ese es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de estar siempre teniendo una visión, una visión de Dios, un disfrute de Dios, pero que no sea suficiente para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Y esa es una de las grandes guerras que yo veo, sobre todo en el área bíblica, donde me he estado metiendo mucho, y Dios ha puesto esta visión en mi vida de poder transmitir la necesidad de una escuela bíblica en cada base, ¿no? Y creo que a otros Dios también le ha puesto eso en el corazón, y para eso estoy empezando a comunicar y trabajar en las bases donde me están invitando a enseñar. O sea, la necesidad de que la verdad de Dios a través del ministerio bíblico sea fortalecido en cada ministerio de Jocum. Obviamente también para la iglesia local, pero como yo me muevo en el ambiente de Jocum también, es Jocum. ¿Y por qué es tan necesario? Porque a veces nos estancamos creyendo que el conocimiento bíblico es algo estático, que yo conozco la verdad de Dios y por el hecho de conocerla ya tengo una posición en Cristo. No es así. El conocimiento acerca de Dios no te lleva a una posición, no te lleva a un status quo. Quizás delante de los hombres sí. Delante de los hombres te puede hacer sentir como importante porque tienes mucho conocimiento y estás enseñando muchas cosas. Pero delante de Dios no. ¿Ya? Porque el conocimiento de Dios tiene que generar dinámica. Tiene que generar acción. Tiene que generar algo práctico. Y es eso lo que lleva al crecimiento. A un crecimiento práctico. Por ejemplo, ahora, mientras estábamos cantando, ¿no? Para los que están allá en la chacra, estábamos cantando ángeles y querubines, tú eres santo, una nube de gloria, ¿no? Y era la imagen, ya yo trataba de imaginarme la imagen, ¿no? No solo cantarla, porque ya delante del trono mirar la santidad de Dios. Y yo me imaginaba, porque a veces tengo imaginación, aunque me cuesta, trataba de imaginarme entrando en el trono de Dios
Mirando, uno siempre lo ve grande, ¿no? No sé cómo es la cosa, pero uno lo ve grande, rodeado de luz, ¿no? Y la canción decía, tú eres santo. Tú eres santo. Entonces, tenía dos luchas mientras yo cantaba. La primera, mi condición personal. O sea, ¿cómo me siento yo entrando delante de la santidad de Dios? ¿No? Si yo de pronto tengo esa sensación de pecado, bueno, no es sensación, es pecado, ¿no? Y yo no me siento puro, no me siento limpio, no me siento santo, entonces yo me voy acercando y yo digo, bueno, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? No es por Dios, sino por la sensación que yo estoy teniendo. Pero me doy cuenta de otra cosa, que para no tener esa sensación de desafío, yo prefiero solo cantar. Yo solo canto, entonces yo solo canto, pero no tomo conciencia de la canción. No sé en qué estado estaba el que creó esta canción. No sé de dónde se inspiró o cómo se inspiró, pero sí dice una gran verdad, que es una verdad que está en Apocalipsis, o sea, es una revelación del trono de Dios, de ángeles. ¿Para qué están los ángeles ahí? ¿Para qué están los querubines? ¿Ya? Para adorarle. Y nosotros en esta mañana, a través de la canción, mira que son importantes. Yo siempre le digo a la gente que para mí las canciones son súper importantes. Yo vivo de canciones, me inyecto canciones todos los días. Cantar para mí es importante. Hay gente que cantar no es importante para ellos, pero para mí sí. Entonces, a mí la canción me estimula mis emociones, pero también, cierto, me redarguye en mis convicciones. Y eso es movimiento. ¿Cuándo se transforma en religiosidad? No se transforma en religiosidad cuando no cantamos. No es necesario cantar, o no es necesario predicar, o no es necesario, ¿cierto?, tener devocional en la mañana. No, no se transforma en religiosidad, ¿cierto?, esas prácticas. Esas prácticas se transforman en religiosidad cuando nosotros asumimos como hábito. Un hábito, cierto, tradicional. Y no nos dejamos, cierto, redarguir, no tomamos conciencia diaria, ya, de que cada día, cada momento, cada canción, cada lectura, cada enseñanza se transforma en la dinámica de mi vida. Es la dinámica, porque si no, te vas a aburrir. Te vas a aburrir, o sea, te vas a levantar, tuviste una pesadilla, tuviste un ataque del diablo, el diablo te hizo cosquillas en los pies, no te dejó dormir, entonces te levantaste cansado, te levantaste cansada, no podías pensar porque estabas muy cansado, ¿ya? Aparte acusado, condenado, porque tenés que tener cuidado, porque el que te acusa y te condena es el diablo, ¿ya? El que te redarguye es el Señor. El Señor cuando te frena en seco es porque sencillamente quiere, bueno, mira, vas a entrar a un siguiente nivel y tienes que crecer. Porque a veces uno se siente mal porque como redarguido, ¿no? No, es porque Dios te quiere llevar a ese siguiente nivel y de la manera correcta, dinámica, movimiento, acción. Quiero que veamos Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12:1. Siguiendo un poquito las características del día de ayer, que hablamos mucho de Moisés y de la frontera que nos impiden, cierto, creer. Y decíamos cuál es nuestro mar rojo, ¿no? ¿Cuál es ese mar rojo que tenemos que cruzar? Pero por supuesto, maestro, fuerte, claro y preciso. Por lo tanto, nosotros ¿ok? O sea, para el autor desconocido del libro de Hebreos, te deja claro, muy claro, que la vida cristiana es una carrera.
¿Ya? Fíjate que nos habla de dos elementos o tres elementos que son indispensables para correr esta carrera. La primera es despojarse de todo peso. Número uno, despojarse de todo peso. La impresión que yo tengo cuando el autor está escribiendo este capítulo y hace mención de despojarse del peso, no necesariamente está hablando del pecado. ¿Te diste cuenta? Porque luego va a hablar del pecado. Eso me lleva a una conclusión en mi vida. Me lleva a pensar que hay elementos en nuestra vida que nos impiden avanzar, que no necesariamente son pecado. Hay elementos en nuestra vida que nos impiden correr esta carrera, pero que no son pecado. O sea, yo creo que el hermano, no sé, pues el hermano Juanito, es que Juanito siempre se menciona, no porque tengamos Juanes con nosotros, tenemos dos Juanes, pero Juanito es un ejemplo, ¿no? No los Juanitos que están ahí escuchándome. Otro Juanito. El hermano Juanito fue toda su vida a la iglesia. Pero ¿qué hacía el hermano Juanito? El hermano Juanito se levantaba cada día de su semana, estaba preocupado de su familia, se iba a trabajar, trabajaba todo el día porque tenía que alimentar a la familia, ¿cierto? Él llegaba, no, se iba a los cultos, martes, jueves, a veces había un culto de estudio bíblico los viernes en la noche de 8 a 9 y media, y también iba porque el hermano estudiaba. El domingo, sin tardar, iba a la iglesia cada domingo, no porque era el culto oficial, así durante 40 años de su vida. 40 años de su vida. Tú lo viste ahí toda la vida, cantando, adorando, aprendiendo. Él nunca enseñó, ya, la visión más tremenda que él tuvo fue el día que lo pusieron en la puerta. Y él quedó feliz como portero. El hermano Juan, ¿verdad? Y la trataba de hacer con responsabilidad, ¿no? Y está bien, cuando llegue a la presencia del Señor, el Señor va a abrir las puertas y le va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Se salvó, pero el hermano Juan, ¿me entiende? Vivió esa vida por varias razones, ¿ya? Porque esa era la visión que siempre tuvo del reino de Dios. Caminó así, creció así y murió así. Sin embargo, el objetivo del reino no es que toda tu vida estés yendo a la iglesia martes, jueves, ¿me entiendes? El estudio bíblico los viernes y el domingo sin tardar. ¿Está? Es lindo, es bonito, pero lo que Dios quiere es que nos despojemos de todo peso. Hay pesos religiosos, que lo vamos a ver después, hay pesos espirituales, que a veces los ataques espirituales no necesariamente vienen porque has pecado. Quiero que me entienda esto. Los ataques espirituales no necesariamente vienen porque has pecado. Esto es lo que el diablo quiere hacernos creer. El diablo quiere hacernos creer cada vez que tú tienes un ataque del carpeta, del mandinga, del coleflecha, del guampú, dicen por acá, no es, bueno, aunque sea otra cosa, pero ¿qué pecaste? No, muchos de los ataques del diablo que tenemos nosotros es precisamente porque no quieres que avances, es porque no quiere que crezcas, es porque quiere que te quedes ahí, encerrado en el ciclo del conflicto personal. Y mientras tú estés encerrado o encerrada, no voy a decir encerrades porque no creemos en eso, ya,
mientras tú te encuentres encerrado en ese ciclo, no creces, no avanzas. ¿Eres salvo? Sí. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Entre comillas, sí. Pero ahí vas a permanecer por los siglos de los siglos. Dios quiere que crezcas. Y muchas veces vamos a ser confrontados para despojarnos. La segunda cosa, número 2, es el pecado. Es el pecado. El autor dice que para poder correr con libertad esta carrera, no solamente tenemos que despojarnos de todo peso, seguramente él está visualizando en su mente los Juegos Olímpicos que eran comunes en aquellos tiempos, y se dice que a las afueras de Jerusalén incluso uno de los gobernadores, creó un lugar de carreras, ¿no? ¿Tá? Donde se corrían también, porque desde que los griegos empezaron a crecer, ya tomaron Jerusalén y había una fuerte influencia griega, sobre todo los saduceos. Pero no voy a hablar del contexto histórico. Sin embargo, esto de los juegos deportivos eran comunes. Yo me imagino que él está visualizando esto, se despojan de todo peso, entre ese peso ellos corrían desnudos, ¿no? No sé si ustedes han visto, entre menos pesos tenían, esta era la creencia, más rápido podían avanzar. Entonces, cierto, no solamente despojarse de lo que está afuera, sino que también despojarse de lo que está dentro. Hay elementos en el interior que son pecado. ¿Y qué es pecado? En el sentido más básico de la palabra, pecado es errar al blanco. Ese es el sentido más básico de pecado. Errar al blanco. En este contexto vendría a ser perder el camino. Perder la meta. Ayer decíamos que la carrera, que la dinámica del reino crea expectativas, pues nos da promesas, nos lleva a una meta. El pecado nos impide alcanzar esa meta. De hecho, si nosotros hablamos de camino también en estos días, si nosotros seguimos el camino del Señor, ¿ya? El camino de Dios nos va a llevar al destino que Dios quiere. El pecado nos desvía. La palabra perversión literalmente quiere decir desviación. Perversión literalmente del griego quiere decir desviación. Incluso ya ese es el objetivo del diablo. Y eso es lo que ocasiona el pecado. El pecado, ¿cierto?, es como un germen que va pudriendo nuestra vida. Va, ¿cierto?, apagando el fuego de Dios en nuestra vida interior. Contrista el espíritu. Hiere el corazón de Dios. Y vamos perdiendo el objetivo del camino. Por ende, entonces el pecado es un gran agente de maldad que nos impide avanzar. No siempre es el diablo el que nos hace pecar. Tenemos una naturaleza que es una naturaleza pecaminosa, y estoy bien metido en esto porque estoy enseñando Romanos. Me inyecté Romano en estos días. Es una naturaleza pecaminosa a causa de la caída. No le vamos a echar toda la culpa a Adán,
Pero de allí en adelante viene algo que se llama iniquidad, que es todo el contexto de maldad en el cual nosotros podemos criarnos, crecer y tomar decisiones. El estímulo viene de esta naturaleza pecaminosa, originada obviamente por Satanás el diablo, eso lo enseño, ¿ya? Pero ya nuestra naturaleza, si nosotros descuidamos nuestro tiempo con Dios, si nosotros descuidamos nuestro caminar, nuestra dinámica, en forma muy natural, ya muy natural, nosotros vamos a tener una tendencia al pecado. Pero así, o sea, nosotros amamos a Jesús, queremos a Jesús, creemos en Jesús con todo nuestro corazón. Pero descuidamos un poquito esto, capaz que a mí es el único que me pasa estas cosas, pero yo descuido un poco de esto y ya mi vieja naturaleza, como diría Pablo en Efesios 4, la vieja naturaleza empieza a asomar. Espíritu de crítica, espíritu de chisme, espíritu de lujuria, todos los espíritus por haber vienen en masa, hermano. Entonces, es una naturaleza, no es que justo, uy, el diablo justo me atacó anoche. No, o sea, es porque perdemos la visión del camino, la dinámica del reino. Por eso, en tercer lugar, número 3, es necesaria la paciencia. Número 3, paciencia. El autor dice que tenemos que despojarnos del peso, de todo peso, del pecado y correr con paciencia. ¿Qué significa correr con paciencia? Significa que tenemos que tener conciencia de que esta carrera presenta dificultades. Esta carrera presenta dificultades. Dificultades que van a poner ansiedad. Van a crear temores. Van a hacernos creer que perdimos la visión, que perdimos el camino. Por lo tanto, se requiere paciencia. De la paciencia hablamos el día de ayer, que va de la mano con estos valores que se van formando en nosotros mientras seguimos la dinámica del reino. Mientras nosotros obedecemos el id, ¿no? Esto nos lleva también a pensar que hay una verdadera batalla, ¿cierto?, que quiere impedir que nosotros avancemos. Los obstáculos tienen dos connotaciones. Uno de ellos es precisamente la prueba. En medio de esta carrera hay pruebas y mi esposa, no sé si ustedes la escucharon hablar, en estos últimos días ha estado enseñando mucho y hablando mucho sobre las características de la prueba. Lo compartió para Francia, yo he escuchado porque yo escucho el retorno cuando ella procesa y me pareció muy bueno, no sé si no lo ha hablado, podríamos pedirle que hablara un poquito de esto, de las pruebas. Es muy bueno, o sea, hay pruebas que es el mismísimo Dios que pone en el camino para que nosotros podamos crecer. Veamos Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4.
Si alguien de allá lo puede leer. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, la prueba no es visto como algo negativo, ¿tá? Porque el efecto de la prueba genera un fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el efecto de la prueba? Es la paciencia. La paciencia es el examen final para superar la prueba. Mi esposa dice lo siguiente: lo primero que hay que hacer para superar una prueba, lo primero es pasar por la prueba. No se puede superar una prueba si nosotros no hacemos la prueba. Nosotros en nuestra naturaleza no queremos hacer pruebas. Como nos sentíamos cuando la maestra, el profesor, nos decía, y la próxima semana vamos a tener una prueba, vamos a tener un examen. ¿Cómo se sentían ustedes? Bien, qué bueno. Maestra, siempre he querido tener pruebas. Me encantan las pruebas, me encantan los exámenes. ¿Decían eso ustedes? No, porque nadie quiere tener esas pruebas. Ahora, la prueba no tiene como objetivo complicar tu existencia, traer amargura, traer tristeza y hacerte pensar voy a reprobar el examen. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? No, el objetivo de la prueba es evaluar en qué punto del camino estás. El objetivo de la prueba es evaluar en qué punto del camino estás. ¿Qué herramientas necesitas para seguir avanzando? Y para eso se requiere paciencia. Para ser un buen soldado, el apóstol Pablo dice que hay que presentarse como un obrero aprobado. ¿Se dio cuenta? Aprobado. Y bueno, se me fue la hora. Y la segunda cosa tiene que ver con la tentación, que es la misma palabra griega, pero tiene otras características y eso lo vamos a ver mañana. Se nos fue la hora. Amén. Así que paramos por aquí y oramos al Señor. Tengo la sensación que se me fue rápido el tiempo. Oremos, cierra tus ojos y toma aquellos puntos en esta mañana que el Señor te ha hablado. ¿Hay algún peso que no es pecado que te está impidiendo avanzar? ¿Hay alguna costumbre, hábito que quiere convertir tu vida cristiana en algo aburrido, fantasioso, que quiere frenar el proceso en tu vida? Señor, quiero darte tantas gracias por la dinámica del reino. Señor,
Tú eres un Dios de amor y recién cantábamos. Danos de beber de tu amor, Señor. Danos de beber de ese cariño, de ese abrazo en este caminar. Pues yo siento, Señor, que esa agua de vida es la que nos alimenta para continuar el viaje en medio de las pruebas, en medio del peso, Señor, que tenemos que despojarnos para correr con paciencia esta carrera. Para que esta dinámica, Señor, sea activa, mental, emocionalmente, viendo tu gloria, oyendo tu voz, caminando en obediencia, viendo tu poder. Padre, oramos, Señor, por tu gracia para superar todas las adversidades que puedan venir y presentarse en el camino. Tenemos una nube grande de testigos. Tenemos, Padre Celestial, una herencia en los cielos. Tenemos una vida, Señor, sobre esta tierra que puede seguir creciendo y avanzando en ti. No queremos conformarnos, sino que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento y seguir avanzando. Señor, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por tu amor. Gracias por este día. Señor, bendecimos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.